ha subido el costo de la vida. El aceite se elevó de los 1.000 pesos aproximados a casi 3.000. El de maravilla puede llegar a los 4.000 pesos. El pan puede superar los 2.500 y la benzina hace rato que llegó a los 1.000 pesos el litro. Así, no hay bolsillo que aguante. Pero vamos algunos meses atrás. El IFE y los retiros de las AFP dieron una inyección de liquidez al mercado que se tradujo en que muchas personas pudieran cumplir sus sueños, cambiar el auto, pagar las deudas, pagar un aplazado procedimiento de salud. Eran tiempos de bonanza. ¿Pero qué relación hay entre los retiros y el alza de precios? El primer proyecto ingresó en plena pandemia. Las cuarentenas habían golpeado fuertemente el bolsillo de los chilenos, más de quienes vivían del trabajo día a día. Jardineros, jornaleros, oficios que si no trabajaban, no ganaban. A pesar del rechazo del gobierno de Sebastián Piñera al proyecto, se aprobó con votos de la oposición y del oficialismo y fue recibido entre vítores por la población. Paradójicamente, hasta los férreos opositores al proyecto lo retiraron. Por la afirmativa, 116 votos, 28 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Luego llegó el segundo retiro, que incluía pago de impuestos para los tramos más altos, y el tercero libre de impuestos. Las arcas de la población se iban acrecentando, mientras las de las AFP disminuían. ¿Pero qué significaba esta disminución? Básicamente, gran parte de la economía se mueve en torno y gracias a los fondos previsionales. Los trabajadores imponen en las AFP y las AFP luego invierten ese dinero en distintas entidades financieras, como los bancos. Cuando usted pide un crédito, la AFP puede prestarle su propio dinero al banco, que luego se lo prestará a usted, a una tasa mayor. El problema es que esa tasa hoy es muchísimo mayor. ¿Por qué? El exceso de dinero circulante hace que aumenten los precios. Para evitar esa alza de precios, el Banco Central decide subir la tasa de interés. Si es más caro pedir un crédito, menos gente lo pedirá, habrá menos dinero circulando y los precios bajarán. Pero los precios siguen subiendo y las tasas de interés siguen altas. Hoy se discute un quinto retiro porque el cuarto fue rechazado. El gobierno de Gabriel Boric ya anticipó estar en contra. Significaría que los precios sigan subiendo. Pero la idea sigue creciendo. Un 66% de la población se manifiesta muy a favor. El diputado Durán presentó un proyecto para retirar 1 millón de pesos y en diciembre había presentado otro para retirar el 100%. Se viven horas claves. De aprobarse el quinto retiro, solo 657.000 personas podrían retirar el máximo. 27% de los afiliados quedarían sin recursos y los precios seguirían subiendo. Una tremenda complicación para todos, en especial para los 2 millones de personas que ya no tienen saldo. Claro, y ahí hay varias preguntas con la nota que veíamos que preparó Clarisa Muñoz. Lo vamos a estar debatiendo también aquí en el panel, Clarisa. Ya vamos a retomar en cualquier minuto contigo, porque también queremos hacerte algunas preguntas. Claro, estamos en la discusión del quinto retiro. ¿Qué tanto puede repercutir en la economía? Si ya venimos de precios altos, ahora es importante también considerar, por ejemplo, Pedro Pizarro, que muchas personas no tienen acceso a créditos bancarios, no tienen a dónde echar mano y probablemente esta sea una ayuda tan necesaria sabiendo que ahí está la platita que necesitan. A ver, es que efectivamente aquí uno tiene una arista económica, una arista técnica, y yo creo que ahí no hay dos opiniones serias distintas. O sea, económicamente los efectos son los que veíamos en la nota de Clarisa recién, o sea, aumentan los precios, no es la única causa por la cual hay inflación, hay otras causas por las cuales también se produce inflación, pero una es también el tema de los retiros y eso hace que suban los intereses y las personas que tienen la deuda con la casa comercial o la tarjeta de crédito, todo eso se va encareciendo. Ahora, pero por otro lado también, tal como tú dices, la familia chilena se encuentra en una situación en que la inflación actualmente está como en el 7, se proyecta como el 10, no estábamos acostumbrados a esta cifra de inflación, eso hace que todo suba. Tenemos productos sensibles que han ido aumentando de precio, ahora entrando el invierno, el gas, la parafina, que es con la que se calefacciona la mayoría de las familias chilenas, está más caro, el pan está más caro, una serie de otros productos. Entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es ir en ayuda directamente de las familias a las que más golpean estas alzas, y eso es una responsabilidad del Estado. Pero ahí habría que focalizar la ayuda entonces. Esa es una responsabilidad efectivamente a las familias que están más complicadas, más afectadas con estas alzas de precios, con la inflación, es donde hay que llegar con la ayuda. Y hay varias alternativas, se puede llegar focalizadamente, se puede hacer algo con el IVA. ¿Con transferencia directa? Se pueden hacer o directo, o universal, o el tema del IVA, todo tiene pros y contras, pero obviamente que se tiene que llegar con una ayuda. Si el tema es que las herramientas
herramientas que tenemos para llegar con la ayuda focalizada es bien precaria, porque el registro social de hogares hay que actualizarlo y eso todavía no se ha actualizado. Bueno, tuvo una actualización importante con todo lo que es la postulación al DIF universal, pero obviamente que es algo que primero las personas tienen que preocuparse de mantener su registro actualizado y cuando tienen un cambio de circunstancia informarlo, porque si no el antecedente de ellos sigue siendo el que estaba antes del cambio. Pero ahí hay que confiar en las personas para que actualicen cuando la situación económica mejora. Así es, por eso yo decía, hay varias alternativas, que eso ya es responsabilidad del Ejecutivo ver por qué camino hay, pero obviamente que hay que darle una respuesta a esa familia que ve que los precios suben y que su ingreso no le va a alcanzar para las cosas básicas. Y a eso hay que darle una respuesta. Ya, pero por otro lado, por quinto retiro, tú no estás de acuerdo. Es que el quinto retiro, al final, a esa misma familia que se ve afectada a los precios, es la que termina pagando las consecuencias, porque la inflación que te genera mayores precios, el alza de la tasa de interés, al final, y por otro lado, muy probablemente esa familia no sean de las que pueden hacer retirar una gran cantidad, o probablemente ya no les queden fondos en la AFP para eventualmente hacer un retiro. Se terminan pagando los platos rotos de un eventual quinto retiro, las familias más necesitadas, que son las que más les repercuten las alzas de precios que trae aparejado inyectar más liquidez a través de los retiros de los fondos de pensión. Bueno, doctor Bolsillo, el que retira o no retira le puede aumentar más todavía el precio de los productos igual. Exactamente, mira, en línea con lo que decía Pedro recién, lo primero que yo quiero empatizar con las familias, hay muchas personas que realmente necesitan ayuda económica y están pendientes de cualquier alternativa que haya, pero yo creo que la discusión que se ha instalado, Priscila, no debería ser retiro o no retiro, sino que cómo el Estado te ayuda. Porque fíjate que es contradictorio decir que a través de un retiro me vas a ayudar. Es como que yo tome mi casa y la empiece a desarmar de a poco y venderla solo. Ayúdate tú solo. Sí. Y estamos buscando otras cosas. Pedro sabe mucho más que yo de esto, de las políticas públicas. Las políticas públicas son de dos tipos, o universales, por ejemplo la vacuna. ¿Te acuerdas que la vacuna es para todos por igual? O políticas públicas que se llaman focalizadas, es decir, yo voy y ayudo y detecto a quienes más lo necesitan. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que hay un poquito más de 2 millones de personas que no tienen un peso en sus cuentas, que los giraron en los primeros retiros. ¿Cómo los tenemos que ayudar a ellos? Claro, porque son los más complicados. Mira, Priscila, hay otro millón de personas que tienen 100.000 pesos en sus cuentas que son los más necesitados. Entonces tú le dices, mire, vaya y puede sacar 1 millón de pesos y realmente a esa persona no le va a dar nada. Hernán hizo comentarios súper sabios, Hernán, felicitaciones Hernán. Sí, a ver si habló de todo. O sea, Hernán ya no se justificaba que yo viniera por todo lo que dijo. La tenía clara. Mira, pero también hay otro efecto importante que es la clase media, que normalmente la clase media es la que menos ayuda recibe. Aparte de subir las tasas de interés de los créditos, otro que ocurrió en los créditos hipotecarios es que se acortaron los plazos de los créditos. Y como las viviendas están más caras que nunca, dejaste un montón de personas con las promesas de compraventa firmadas. Exactamente, o muchos tuvieron que pagar la multa por no poder acceder a crédito. Entonces, yo creo que es un tema que hay que de verdad verlo con cuidado. Priscila, ¿puedo preguntarle algo? Lo que pasa es cortito. Lo que pasa es que desde el año pasado, en el mismo programa, de hecho acá estaba Pedro también, venimos hablando de la inflación. Entonces, mi pregunta es de una persona común y corriente como yo, que a lo mejor no tengo la experticia que pueden tener usted, pero venimos escuchando del tema de la inflación desde el tercer retiro. No hubo cuarto retiro, ¿cierto? Pero los precios siguieron aumentando hasta ahora, que estamos en abril, y lo que antes costaba 1.000, ahora cuesta 1.300 pesos. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso a la gente que nos está viendo en la casa, que siempre estamos escuchando a los economistas o a los que saben hablando de la inflación, pero nosotros vemos que todo sigue subiendo igual, pues? Sí. Es que ahí también es importante, creo, destacar, la inflación no tiene una sola causa. O sea, decir que la inflación es solo por los retiros no es efectivo, tiene más de una causa. Los precios han subido porque está la guerra de Ucrania con Rusia y eso hace que los combustibles suban. Recordemos que Chile no produce combustible. Son los mayores exportadores de grano y de aceite pero también. Es un factor, ¿por qué? Porque tú lo puedes explicar probablemente más fácil que yo ahí, pero si tú inyectas más plata y hay más billetes andando, pero la cantidad de cosas a comprar son las mismas, esas cosas valen más. ¿Por qué? Porque hay más billetes. Entonces al final del día, si tú la solución al alza de precios no pasa por pasar más billetes, porque al final con esos billetes terminas comprando menos cosas. La solución va por otros caminos, que ahí hay varias herramientas que se pueden utilizar. Pero la inflación es algo que, bueno, a la generación nuestra no le tocó mucho vivir y probablemente por eso también ocurre cuando le hablan de inflación y lo ve como algo lejano. Pero probablemente cuando uno hable con los papás o abuelos de uno, claro, les tocó vivir en Chile la época de inflaciones altas y ahí las cosas subían todos los días. Pero y eso te genera problemas. Es que, claro, estamos hablando de una inflación que está en torno al 7%, pero cuando estamos quejándonos de los precios altos,
se instala también en la discusión esta política pública que ha sido transversalmente ya calificada como la peor política pública que se puede adoptar y que efectivamente puede empeorar las cosas, porque sabemos que los precios están altos ahora por varias causas, no solamente por los retiros, pero si ya tenemos los precios altos y estamos discutiendo un quinto retiro, claramente el panorama podría empeorar. Eso lo vamos a seguir revisando porque además Hernán, que es una persona que está muy informada, me está escuchando y yo creo que también tiene algo que decir. ¿Qué opina Hernán de lo que estamos hablando ahora? Yo pienso que hay que rebuscar los precios, no entrar al primer negocio que uno llega y comprar Cotizar. Inmediatamente. Uno tiene que cotizar y moverse en La Vega. Sí, Pero ha sí. subido el coste de la vida, ¿no? ¿Ah? Usted que es Busquilla, ¿han subido los precios? Sí, se han subido los precios, pero en otros lugares han bajado también. Porque de repente, por ejemplo, la fruta en otros lados está de oferta, la baja porque están cerrando el negocio temprano y empiezan a liquidar la mercadería. Hay que rebuscar, hay que ir aquí a La Vega y recorrer de todos los locales. Por ejemplo, yo el pan lo compro a 800 pesos al kilo. Mira, ¿Cómo lo hace? Lo hago porque resulta que la panadería cuando están cerrando la panadería La gracia es no se cuando pueden están quedar con el cerrando. pan de un día para otro, así que lo muy liquidan. buena idea. Claro, en el pasaje 2, en el pasaje 2, el pan después de la Vamos 1:30 para allá. de la tarde. Vamos caminando para mostrar. Siga contándome. Sí, Hernán, mira, le quiero preguntar, ¿usted habitualmente va a comprar a esta hora a La Vega? Porque la 800 gente siempre llega muy temprano. Entonces a lo mejor ahí también Vamos más despacito. Vamos. hay un datito. Pero me vamos más despacito que mi camarógrafo se me va a caer. Hay que venir en la tarde, más o menos como a la 1:30, cuando los locales ya están cerrando, ya hay menos Claro. gente y uno busca tranquilamente y no se encuentra con tanta gente acá, es más tranquilo para comprar, uno puede pasear tranquilamente porque Sí, si uno pues. viene temprano esto está lleno. Oye, sí, hay mucho menos gente que en la mañana. Sí, en la tarde hay que venir como a la ¿Hernán? 1:30, a la hora de almuerzo, y uno compra tranquilamente y cotiza y ve los locales. Acá, por ejemplo, si quiere comprar un producto, en un lado puede costar 2.000 pesos y en otro lado puede costar 1.500 pesos. O sea, Mira, ahí el paté, por ejemplo, está a 4.50 en los supermercados. El otro día yo lo vi a Lucas. Por ejemplo, aquí la leche está, la columna está a 950 pesos, sin lactosa, que en el supermercado vale como 1.300 pesos. ¿Dan su compra? ¿Quién? Ay, Aquí me ahí la viene compra. Nelson. No, mira, ahí viene Nelson, que es nuestro conductor. Viene con mi cartera colgada y con el carrito A de... ver, ay, Así que mira, no se le quedó nada. Hernán, Yo vengo con un carrito, con un bolsito grande y una cajita para echar todos los productos que compro. Y le digo una cosa, aquí en La Vega la gente es muy solidaria. La gente es muy solidaria porque de repente la fruta que les queda, por ejemplo, que es de segunda la regalan. Usted, por ejemplo, usted va aquí al fondo, a donde está la bodega, aquí al fondo, en el galpón. cliente frecuente, yo creo que a usted también le hacen un engañito. ¿Para dónde es la panadería? Para allá. Oiga, Hernán, yo le quiero hacer... Sí, mire, No cualquiera puede venir le a quiero hacer hacer una pregunta, Hernán. Sí. ¿Con cuánta plata va a comprar usted aproximadamente? ¿Cuánto compra ahora? ¿Qué cosas le alcanza para comprar ahora? Si hacemos una comparativa, no sé, hace un año, ¿es muy distinto lo que compra ahora? ¿Le alcanza para menos? ¿O con estos datos que usted nos da, finalmente se la ha arreglado bien? Por ejemplo, aquí el pollo está bien barato acá. La carnicería está acá. ¿Ya? El pollo está a 1.600 pesos el kilo, 1.600. si no me equivoco. Sí. Acá. Es que, mire, si usted nos habla del pollo, muéstrenos ahí los precios de los pollos, porque yo quiero preguntarle al doctor Bolsillo. Ya Ya se cerraron, fue pero todo están el los pollo. Se fue todo el pollo, pero mira, ahí está. Trutro, y el cuarto de pollo, 1.600 pesos. El pollo es uno de los productos que más ha subido. Es uno de los productos que más ha subido, Y exactamente. más consumido además por la familia. Claro, lo que pasa es que las carnes, Priscila, lo primero es felicitar a Hernán. Yo creo que de verdad él está haciendo las cosas correctas en esta materia, que es cotizar, es comparar. Yo trabajo harto en la calle y efectivamente voy mucho a La Vega, el terminal pesquero, y a estas horas, si uno puede, porque hay personas que no pueden por tiempo, por costo de transporte, pero en la mañana tú encuentras los mejores productos, Sí. pero en la tarde, si buscas, encuentras también buenos productos y bien baratos. Sí, o puede ser que no encuentre porque ahí se quedó sin pollo. Exactamente, mira, Se el corre ese pollo, riesgo. claro, las carnes subieron un 3% en el mes de febrero. Ya, ¿lo podemos ir anotando acá? Sí, mira, la carne de vacuno, el vacuno, mi letra, no, aquí no aprobamos dice verano, ahí parece, caligrafía. ¿ah? Sí. No, yo aprobé, Si usted yo quiere, aprobé. si usted Sí, quiere por favor, que yo le usted nomás, dicto mejor ahí para... Ya, mira, vacuno más 3%. Ojo, en febrero,
Qué linda ¿Más letra. más 3%. Ya. El pollo, en todos sus cortes, más 3%. ¿Ya? Más 3%. Y Pensé que el pollo había subido más. Esto en febrero. Ya, en febrero. Solamente en porque febrero. si nosotros lo hacemos a 12 meses, mucho No, más. olvídate, estamos en promedio, estas carnes subieron más de un 10%. Mira. El único que bajó fue el cerdo, que bajó un 0,8%. Les paso un dato, ¿ah? ¿Cerdo? Los espirales, que son los fideos que más les gustan a las familias, ¿saben cuánto subieron en febrero? ¿Cuánto? 10%. 10%. ¿Ah? Ya, Esto- y en eso sí hablamos, por ejemplo, del aceite, de la parafina. Todavía no empieza a hacer frío, pero la parafina se mandó un disparo enorme. Sí, un disparo enorme, pero hay una noticia interesante. Mira, yo sé que es difícil hablar de estos temas porque finalmente a las familias, a las señoras que están en su casa, les duele porque al final uno les dice, mira, suben y suben las cosas, pero hay que estar súper atentos porque esta semana el ministro Mario Marcel debiera anunciar un plan que se llama Plan de Reactivación Económica Inclusiva y que lleva también algunos elementos que apuntan a proteger los precios. Todos estamos preocupados por la parafina y por el gas licuado, Priscila, ¿Ya? porque se viene el invierno, o sea, el frío ya en un mes más. está ¿Hacia dónde haciendo frío. podrían apuntar esas medidas? Mira, lo que pasa es que el famoso MEPCO, si ustedes han hablado, Sí. oído hablar del MEPCO, es este mecanismo que protege el precio de la gasolina y del diésel, pero no protege al petróleo, o sea, perdón, Y de al la parafina. gas licuado y a la parafina, Sí. quedó fuera. Entonces lo que se está viendo es alguna forma de incluirlo con este mecanismo u otro para ¿Ya? proteger. Si ustedes se Eso acuerdan... sería buenísimo, sobre todo después las familias compran varios litros de parafina para Claro, confeccionar. si tú te acuerdas, Priscila, el litro de parafina hace no mucho tiempo costaba 500 pesos, Sí. 150 Y ahora pesos. está sobre 1000. Tú llenabas el bidón con 10 lucas Sí. y ahora cuesta casi lo mismo que la benzina Sí. porque no tiene esa protección. Así que, bueno, el ministro algo dijo que venía como parte de las medidas y eso puede ser una buena noticia. Ya, ahora eso es importante, porque cuando discutíamos, sobre todo en la antigua administración, Pedro, y tú nos puedes ayudar con eso, el gobierno también presentó medidas económicas para frenar los retiros de fondos, pero sin embargo no servían. En esta ocasión, ¿tú crees que de alguna manera se puede hacer algo para frenar esa iniciativa? A ver, yo creo que hay que tener claridad en algunos puntos. Cada retiro más o menos son entre 15 o 17 mil millones de dólares que se liberan. A nivel de recursos para poder inyectar esas platas, cualquier ayuda del Estado va a ser menor en cantidad de plata. O sea, esa cantidad de plata te la produce solamente un retiro. El tema Porque es... un retiro ahora, un quinto retiro, ¿cuánto sería? ¿Unos 16.500 millones de Depende de cuántas dólares? personas sea, pero entre 15 y 17 por ahí, Ya. millones de, mil millones de Mil dólares, o sea, millones. unas cantidades inconmensurables de plata que ingresan. ¿Dónde tiene que estar enfocada la ayuda? La ayuda tiene que ir efectivamente a la familia que lo va a pasar mal con el alza de precio. O sea, hay familias que ahora en invierno van a estar complicadas para pagar la calefacción, para pagar el gas. Entonces Sí. hay que ir a ayuda ya, tal como decía Alejandro recién. Ven anuncios del ministro Marcel que no sabemos por dónde van a ir, que pueden ser ayudas directas a las familias focalizadas. Algo escuché también del tema del IVA temporal, que se podría hacer algo por ese camino. O sea, todo este tipo Sí. de cosas, porque tal como decíamos recién, aquí... más ¿Pero que- retirando el IVA algunos productos serviría? es que eso tiene pros y contras. Si tú eliminas el IVA de algunos productos, lo que tú generas son unas brechas de evasión tributaria que pueden ser complicadas el día de mañana. Ya. Pero por otro lado, ayuda porque no te va a bajar nunca el 19%, porque hay una parte dentro de toda la cadena de precios, pero sí te puede generar una baja y tiene también la gracia de que no inyecta más recursos a la economía, Ya. entonces eso tampoco te afecta a nivel de lo que es la inflación. Pero tiene pros y contras, como Ya. todo tipo de medida, y por eso que el Ejecutivo es el que tiene que proponer qué alternativa dar a la familia frente al alza de precios. Entonces ahí la discusión va en ese aspecto, más allá del retiro. Si el retiro, yo creo que hay coincidencia de que tiene consecuencias que son malas y que son negativas, sobre todo para las familias de menores recursos, pero eso requiere una respuesta enérgica del gobierno que diga voy a ir, estoy comprometido, esa es la ayuda que le estoy dando a las familias frente al alza de precios que se están produciendo. ¿Qué Sí, dice el pueblo? No, más que lo que dice el pueblo, querida Priscila, pero lo hablamos también la última vez. ¿Qué pasa con la clase media, Priscila? Porque si queremos focalizar la ayuda a los que menos tienen, pero ¿qué pasa con la clase media que está cogotada con las deudas, que debe la universidad que del menos hijo? recibe ayuda. Por ejemplo, en mi caso, yo necesito el quinto retiro, porque con eso quiero apaciguar un poco mi cobro de mi casa, entonces me ayudaría bastante también para poder mantener a mi familia. Entonces, cuando hablamos de la ayuda focalizada a la gente que menos tiene, pucha, este quinto retiro va en ayuda a las otras personas, pues a la gente de clase media que necesita las lucas para pagar la universidad, para pagar su casa, para armar un negocio, porque ellos tienen claro
que con la jubilación que van a recibir van a tener que seguir trabajando igual. Claro, porque no les alcanza. No. Sí, bueno, que ahí también hay una noticia que aparentemente se va a decir también mañana por parte del Ministerio de Hacienda, pero Sí. algo se ha filtrado, que es el tema de extender el IFE laboral, que el A IFE septiembre. laboral es una medida que se implementó en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera y se ha mantenido. En Sí. un comienzo se criticó que se hubiese anunciado la prórroga hasta junio, pero No, parece que hubo se ha una discusión justo antes del cambio de mando. pero parece que se va a prorrogar hasta como septiembre ahora. Sí, Y eso hasta también es, a ver, nosotros llegamos a tener 2 dígitos de desempleo, estamos en 7, algo, hay que seguir ayudando, sobre todo a que la clase media que quiere buscar un trabajo y encontrarlo tenga esta ayuda directa. Y seguimos Claro. hablando de ayudas directas, pero que el incentivo a ir recuperando los puestos de trabajo, la pandemia hoy con el proceso de vacunación nos permite ir volviendo a los puestos de trabajo. Entonces tenemos la ayuda a través de lo que es este IFE laboral y lo que vaya a anunciar el gobierno, que no lo conocemos, que ojalá vaya directamente hacia las familias que peor lo van a pasar con el alza de precios, que es real. O sea, uno ve las cifras y los precios han subido. O sea, usted o yo que hemos ido a Y comprar... los sueldos Sí. no suben, Pedro. Y los sueldos se reajustan algunos por UEF semestralmente o Sí, anualmente ahora, y hay otros que no suben. sí, pero ahí hay un punto, porque también se ha anunciado, por ejemplo, el sueldo mínimo de 400.000. Y eso también, de alguna forma, podría generar inflación. A ver, sueldo mínimo de 400.000, tenemos que ver primero si estamos hablando de una cifra real o nominal. ¿Por qué? Porque con la tasa de inflación que estamos conociendo, probablemente de aquí a poco tiempo el sueldo mínimo actual llegue a 400.000, pero uno va a poder comprar lo mismo de 350. Entonces también es importante Claro. ahí a nivel de expectativa. Ojalá se pueda hacer, pero todas estas políticas públicas hay que hacerlas ¿cómo? Hay que hacerlo cuidando también los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque probablemente para una empresa más grande un sueldo mínimo mayor no le afecta tanto. Probablemente para un emprendedor que está contratando y tiene 1 o 2 personas que le suba el sueldo mínimo, sí le puede afectar Sí. y eso sí puede afectar en que contrate a más o menos personas. Entonces todo esto se tiene que ir haciendo para evitar consecuencias que no queremos que ocurran. Sí, de las otras medidas que se han filtrado, por supuesto mañana vamos a conocer probablemente por parte del Ministerio de Hacienda las medidas económicas para hacer frente a estas situaciones, ayuda a las pymes, también ayuda focalizada a las mujeres, que han sido las que más se han visto afectadas precisamente en medio de la pandemia, al momento de recuperar los empleos, pero son varias aristas y por eso es importante conocer si efectivamente eso de alguna manera puede frenar la posibilidad de que avance en el Congreso el quinto retiro. Sí, mira, es bien interesante lo que dijo Jairo y lo que dijo Pedro recién. Con respecto al salario mínimo, la propuesta del gobierno apunta a aumentarlo en 2 tandas precisamente para no colocarle un problema a las empresas más chicas que no pueden pagar mayores sueldos. Pero mira, cuando hablamos de políticas públicas focalizadas, porque todos necesitamos ayuda. En el fondo, por lo que tú decías, Jairo, todos necesitamos pagar, todos tenemos deuda, pero el Estado ¿a quién ayuda? Al que tiene menos, al que perdió la pega, a la mujer que se tiene que hacer cargo de su familia, que acuérdense ustedes que tuvo que intervenirse en los retiros porque había más de 400.000 pensiones alimenticias impagas. O sea, Yo creo que eso es lo único bueno, yo único creo que ahí rescatable, transversalmente estamos todos conscientes de que fue una muy buena medida en cuanto a hacer algo de justicia, porque no una justicia Sí. total para aquellos que por lo no habían menos pagado la para pensión. normalizar algo. Entonces, yo insisto, lo que hay que hacer acá, fíjate que Pedro hablaba de las cifras recién, cada retiro eran del orden de 17, el primero fue 20.000 millones de dólares, pero el IFE universal que le llegó a todo el mundo fueron 20.000 millones de dólares más, fue equivalente a un cuarto retiro. Y lamentablemente en ese entonces, con la urgencia de los giros, le llegó a mucha gente que... Mira, es delicado lo que voy a decir, pero es que no lo necesitaba. ¿Tú Sí. cómo sabes lo que yo necesito, lo que tú necesitas o Cada no? uno tiene sus propias necesidades. Cada uno a las lo mejor tiene. está endeudado. Estabas endeudado, claro, pero ¿a quién focalizas tú? A la persona que no pudo abrir más su negocio, a la persona que se quedó sin pega durante un año, al emprendedor y especialmente a las mujeres que por lejos son quienes lo han pasado peor en estos últimos 2 años, ¿no? Sí, ahora estamos en una situación en que hay muchas personas que están endeudadas, que efectivamente no pueden solicitar a lo mejor un nuevo crédito o tampoco son sujetos de crédito. Y esa situación complica porque si nosotros no tuviéramos un ahorro obligatorio para la vejez, muchas personas no lo harían, no Exactamente. ahorrarían. Pero muchas personas también dicen ahora, al momento de justificar la posibilidad de un quinto retiro, esa plata es mía y la necesito ahora, aunque sea pan para hoy y hambre para mañana. Claro, mira, y ahí tocaste un punto bien importante, Priscila, porque nosotros tenemos casi 2 millones de personas independientes en Chile, entre microemprendedores, personas como yo trabajo en forma independiente que están fuera de toda esta discusión. Pues tú dices, aquí tenemos 2 millones de chilenos que miran este programa y dicen, esto no es para mí porque yo no tengo FP, no tengo nada, estoy No fuera cotizan. de esto, yo no tengo, Sí. o sea, yo miro como ustedes van a retirar al FP y yo me quedo
marcando laucha, como dicen, perdón. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la ley hace algunos años cambió y la cotización en las boletas te hace aumentar en un porcentaje adicional para que esas personas tengan alguna protección. Entonces, cuando hablamos de ayuda, es que el Estado cumpla un rol de ayudar a quienes lo necesitan y no tengas que vender tú tus cosas, en el fondo, girar la plata de tu FP, es que yo salgo a vender mis cosas para pagar mis cuentas. Ahora, yo tengo harta fe en la propuesta que viene de parte del gobierno porque lo que indicó el ministro Marcel es que se han tomado un montón de mecanismos de aprendizaje de todos los errores que se cometieron por la inexperiencia, porque esto de la pandemia nos pilló todo en el mundo desprevenido, nadie estaba preparado para esto, y en el fondo mejorar el registro social de hogares, entender mejor a quién ayudar, de tal manera de llegar con mejor ayuda a las personas. Sí, vamos a seguir hablando sobre esto porque la verdad es que hay muchas personas que están muy atentas a este debate, muchos que necesitan ese 10% y también muy atentos a lo que va a ocurrir dentro de los próximos días en esta discusión que tiene pro y contra. Pero antes quiero darle un consejo.